Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que haciendo un análisis sobre la protesta de las feministas y viendo ya bien los videos, no quise hacer un video luego porque pues de alguna manera quise investigar sobre los movimientos de este tipo a nivel mundial, pero fíjense que realmente la respuesta y la atención que le ha dado en este caso el presidente me recuerda mucho a, pues en este caso a mi abuelita. Un poco conviví con mi abuelo, en donde decía el dicho de que hay que dejar que las aguas bajen a su nivel. Entonces, con este dicho empiezo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la manifestación violenta, pues teníamos que de alguna manera tener el laboratorio y estudiar el movimiento, ¿no? Acuérdense que los movimientos sociales, pues primero es un detonante, pero casi siempre grupos de interés se apropian y se adueñan del movimiento o se nutren de ellos. Entonces, pues a lo que yo he llegado a mis conclusiones es que realmente no es una oposición moralmente derrotada, no es una oposición también una derecha que pues no pueda hacer lo que hizo en las elecciones del Estado de México en 2017 y en el 2020 como lo hizo en Hidalgo y en Coahuila, no, sino todo lo contrario. Pienso que es peligroso. ¿Por qué? Porque no hemos tomado en cuenta el factor de que ellos tienen los recursos económicos, pero también lo que ya tenemos que empezar a ver el pueblo de México, y es una idea que la escuché hoy, de que bueno, si no se van a enjuiciar y meter a la cárcel a los expresidentes, yo diría que hay que buscar que regresen el dinero de lo que se robaron, que se les extinga el dominio de todas esas propiedades que la hicieron bajo el amparo del presupuesto público. En este caso, primera, yo quiero y les dejo esta labor de investigar a cuánto asciende hoy en día la deuda externa de México. Y también tenemos que tomar en cuenta cuánto es la deuda interna. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en el top 10 de los países más endeudados del mundo. Nos superan otros países, pero yo les digo, o sea, México no tiene aviones, cazas de combate de última generación, de cuarta generación, inclusive hasta de tercera generación, ¿no? Y mucho menos de sexta generación. No tenemos portaaviones, no tenemos buques, no tenemos unas de las armadas más poderosas, no tenemos submarinos, no producimos armamento que realmente nos sienta pues en primera seguros de que no vamos a sufrir una invasión extranjera como la sufrimos el siglo pasado y antepasado por potencias militares y económicas como fueron los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España. Y también otra de las cosas, pues no tenemos una infraestructura, no tenemos empresas multinacionales que estén explotando recursos tanto naturales, económicos en otros países. A lo máximo que accedemos es a tener un Pemex que está en muchos aprietos económicos y se trata de rescatar ICF, es lo único que nos dejaron, un banco de bienestar que es el único que nos dejaron los neoliberales y los conservadores, y una que otra empresita de gobierno. Todavía nos dejaron correos, pero en sí, para tener esa deuda externa deberíamos de tener una infraestructura pues equiparable a las grandes potencias mundiales, y pues no la tenemos, pero sin embargo
tenemos a los hombres más ricos del planeta, tenemos a una clase empresarial que yo les digo que es el 6% del total de un 100% de la población, y de ese 6%, un 4% de origen extranjero. Y las empresas multinacionales o las empresas que en este caso es el nombre de la empresa de México, pero es ni más ni menos que somos como una tlapalería para ellos, una distribuidora de sus productos. Y no tenemos la ciencia ni la tecnología ni la educación para que digamos, no, pues tenemos la educación y la tecnología a la vanguardia. Bueno, no nos vayamos más lejos, ni siquiera tenemos un cohete que pueda llevar satélites hechos en México a la atmósfera, a la estratosfera, y mucho menos pues estaríamos pensando en exploración de la Luna o de Marte o de otros planetas, de otros recursos naturales. Entonces, pues como ven, sí somos de los países más endeudados, el más endeudado de Latinoamérica y de los más endeudados del mundo, y con una infraestructura pésima. Entonces, yo les pregunto, ¿realmente qué es lo que queremos? O sea, ¿a dónde queremos llegar? O sea, con estas siguientes elecciones. Y yo creo que tenemos que empezar a tener objetivos y ponerle objetivos, en este caso, a los siguientes legisladores, a los siguientes presidentes municipales, que en este caso son del movimiento, son de la oposición, para ir empezando a ver qué es lo que vamos a ir construyendo. Si no tenemos un objetivo de nación, o sea, nosotros como pueblo de México, y queremos llegar a algún lugar específico, pues entonces no tenemos ni visión, ni un objetivo específico. Entonces, desgraciadamente el pueblo de México, pues estamos condenados a repetir lo que nos sucedió durante 200 años, ¿no? Se conmemora 200 años de la independencia de México, y yo les aseguro que estamos casi igual de como empezamos en aquella época cuando México fue independiente. Tenemos en este caso también a los masones que impulsaron la independencia de México y que hoy en día pues están, pero pues ¿qué es lo que realmente representa también? O sea, siento que tenemos una deuda con lo que es la religión en México, pero eso no quiere decir de que el pueblo de México sepa muy bien lo que quiere y hacia dónde vamos a ir. Entonces, pues, si somos la mayoría, profesamos una religión que es en este caso la católica, pero también tenemos en este caso el avance de las otras religiones a nivel mundial y a nivel México, pues ha tenido muy fuerte avance, pero precisamente es porque tenemos una nación, tenemos unos valores, tenemos una unión familiar pues muy deficiente. Por eso tendemos a tener otro tipo de valores extranjeros, y son los que ahorita nos están haciendo estragos. Bueno, dirán, ¿por qué tanto este tema? ¿Por qué llegamos a todo esto? Porque a final de cuentas, observando los videos de las feministas, observando los videos de que ese movimiento, pues, lejos de que fuera de puras mujeres, pues hubo muchos hombres, hubo muchos grupos infiltrados, pero lo que no debemos de cerrar los ojos, y quiero que hagan esta reflexión, creo que ya llegó el momento de, en este caso, pues también regresar a las clases presenciales. Y si, pues, quiero que también observen esos videos, el tipo de gente, la gente que estuvo ahí, pues realmente o sea, es un laboratorio muy específico. En este caso, las escuelas públicas, si hacen un recuento, y yo les aseguro que
muchas instituciones ni siquiera conocen físicamente a los estudiantes que están. Nada más son un estadístico, son un número de matrícula, un nombre, pero si nosotros buscamos en dónde están nuestras estudiantes, en este caso la mayoría del sexo femenino y muchos del sexo masculino, que fueron los que intentaron romper las vallas y hicieron ese tipo de violencia, pues los vamos a encontrar ahí. Pero hay otra cuestión que me llama mucho la atención, y es que hay de diferentes extractos sociales, pero al parecer eh, la clase media y la clase media alta está participando el lenguaje. Quizás ya tendremos una ala radical dentro de la clase media, media alta. En este caso, pues no hablamos nada más de financiamiento de movimientos y de un plan concertado, sino hablamos de una fusión de también de ideas. Y en este caso también el contingente tampoco, si se fijan, no era muy numeroso. ¿Por qué? Porque esto nos da una buena señal de que tenemos muchas mujeres, mucha gente feminista, jóvenes, que están del lado de la cuarta transformación de la vida pública de México, del lado de la revolución silenciosa, a favor del presidente y a favor del pueblo de México. Entonces, pues estos cambios que estamos sufriendo y sobre todo este tipo de violencia, pues yo siento que la mayoría reaccionamos de diferentes maneras. Al principio pues pensamos que era pues en este caso pues coraje, queríamos que se reaccionara con más violencia, con represión, pero es parte del cambio y es parte de la nueva realidad que estamos nosotros viviendo. En este caso, pues sí, o sea, tenemos que transformar, que quitar todo lo que no sirve, pero también debemos de empezar a practicar la tolerancia. No todos piensan como nosotros, y pues el pueblo de México poco a poco tiene que ir manifestando hacia dónde quiere ir. Esto quiere decir de que los usos y costumbres y la diversidad de los pueblos, en este caso de la cultura mexicana, pues se manifiesta, está ahí, y pues en este caso pues la mayoría reprueba estos actos de violencia. Se pregunta, bueno, ¿quién va a pagar todos estos daños? Y pues es una buena pregunta, y pues realmente también yo me caso con una idea que escuché de una persona, y eso que he estado pues viendo varias frases, que la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, se erradican en casa, en la familia. Entonces realmente lo que sucedió pues es de que la descomposición social de la familia, desde la familia hacia la comunidad, hacia la cuadra, hacia el municipio, hacia el estado, hacia la federación, pues se dio. Pues no podemos tener otro resultado cuando el 70% de la población campesina y en este caso de provincia, de ese 70%, un 20% emigró a las grandes ciudades y el 50% emigró a Estados Unidos y a Canadá, a otros países. Entonces, pues lógico, se tienen que ajustar los que emigran a otros países o las ciudades a otra realidad distinta a la que tenían en sus comunidades en provincia, y otro tipo de valores y de ser empleados y de trabajar para comer. Cuando en provincia pues crías animales, siembras la tierra, y la vida es más pues más, no es más fácil, pero pues en este caso tienes más recursos para tu familia y para comer. A lo mejor no van a ser monetarios, pero tienes bienes, tienes animales, tienes tierras,
no te falta de comer, o sea, pero aquí en la ciudad pues ni modo que uno coma pavimento, coma banqueta, coma pasto eh, con desechos fecales de las mascotas, agua contaminada, smog, y en este caso pues que te pongas a sembrar en las calles, no se puede. Entonces pues realmente es algo que tenemos que empezar a ver y empezar a tener esa cultura de que la violencia contra las mujeres y el feminicidio hay que erradicarlo desde la familia, desde la casa. Pues bueno, pues con esto me quedo en relación a las protestas del Día Internacional de la Mujer en el Zócalo y los daños que le causaron a los negocios, a la ciudad. Pues también alguien tiene que pagar también por eso. En este caso pues los manifestantes pues descargaron su furia, pero pues en este caso me imagino que se va a hacer cargo la Ciudad de México, el gobierno. Pero pasando a otras cuestiones, tenemos que estar también muy claros, muy atentos la cuestión de la geopolítica, porque en la geopolítica pues el nuevo orden mundial ya está a la vuelta de la esquina. Es una realidad que China, Rusia e Irán, Corea del Norte, los Sudán, los países árabes, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y pues ya es un bloque a nivel mundial. Si pensaron que la Guerra Fría se había acabado, que la OTAN había ganado y que había vencido el Pacto de Varsovia, pues quiero decirles que creo que ya estamos ante otro modelo económico. En este caso antes era socialista, comunista, capitalista, en vías de desarrollo, tercermundistas, pero ahora tenemos dos tipos de capitalismos nuevos, sistema económico. Por un lado, el de China, sustitución de importaciones, que México lo llevó a cabo en los 60, 70 y finalizó en los 80, cuando entró José López Portillo, pues entró el sistema neoliberal, pero China lo llevó a cabo Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Sudáfrica, otros países que pues ya son capitalistas, son potencias y no se consideran del primer mundo, pero a final de cuentas el capitalismo chino existe, el capitalismo ruso también existe, y también existe pues Irán, una potencia que todavía está hecha al estilo árabe, al estilo persa. Pues ellos yo creo que no han cambiado desde los tiempos milenarios. Y tenemos un Corea del Norte, tenemos un Cuba que subsiste, Venezuela que se rehúsa a morir, Nicaragua y, y desgraciadamente o agraciadamente México, que es el vecino físico de la primer potencia a nivel mundial y de la octava potencia a nivel mundial, y que estamos inmersos en un tratado de libre comercio TECMEC, anterior TLC, en donde pues México sacó la menor parte. México pues no ha terminado ni siquiera de forjar su sistema económico, político, cultural, social, educativo, religioso, y ya estamos compitiendo con las primera y la octava potencia a nivel mundial, y pues estamos inmersos en esto. Pero también si Estados Unidos y la OTAN va a la guerra contra Rusia, China, Irán y los otros países que pues también levantan la mano, pues yo creo que tampoco no vamos a quedar pues en este caso fuera del contexto. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial en México entró a la guerra porque nos hundieron un buque petrolero, pero pues ahorita pues cuáles buques petroleros, que acaso Pemex tendrá uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo demás pues son empresas multinacionales concesionadas. México no tenemos nada, pero ¿qué pudiera hacer que México entrara a una confrontación así? Pero pues eso se lo dejamos a todos ustedes pues de tarea. Analicen estas palabras y no echen saco roto de toda esta situación. Y en las elecciones de 2021 en junio
pues hay que votar por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, la coalición de la izquierda, para poder, en este caso, seguir transformando a México y que se haga realidad la igualdad social en México y el pueblo de México pueda vivir en paz y que tengamos un gobierno justo y erradicamos la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias y los traidores a la patria paguen, en este caso, la deuda que tiene este Estado ante las potencias internacionales y los Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, y que México pueda invertir sus ingresos en cuestiones productivas, ¿no? Que ahorita el 70% lo destinamos al pago de la deuda externa, que ni siquiera nos beneficiamos los mexicanos y que está ese dinero en manos de precisamente los conservadores, los chayoteros, los fifís, y que representan al PRI, al PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos con más personas, escríbanme si quieren que hable de algún tema. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, Twitter, en Snap, en Telegram, en Beca y en Signal y en WhatsApp. Bueno, esto ha sido todo y hasta la próxima.